En la primera parte de este video, me voy a dirigir a quienes aún no han iniciado su proceso purificador y enseguida veremos las instrucciones de la tercera etapa. Digamos que son 2 lecciones en una. Primero voy a ofrecer respuesta a algunas inquietudes y luego veremos brevemente los pasos de esta última etapa. Si has estado llevando a cabo tu proceso con mucha paz, lo más seguro es que, a raíz de tu purificación, ya no te sientas identificado con este tema. No obstante, les recuerdo que procuro dirigirme a quienes han tenido inconvenientes de gran peso y que han tenido algunas dificultades para empezar o lo han hecho de manera intermitente. Proceso purificador. Liberación y sanación espiritual. Lección 29, parte 6. Eventualmente, algunas personas que no han recibido beneficios evidentes de la vida espiritual suelen hacer una pregunta que evidencia desaliento y pesimismo. La pregunta dice así: ¿por qué, luego de haberme informado tanto acerca de lo espiritual, no siento ningún cambio? He leído muchos artículos de internet, he visto videos, trato de ser positivo, pero no encuentro eso tan maravilloso que muchos describen. Pero cuando les preguntas cuál es la práctica que están llevando a cabo y la constancia con la que hacen su aplicación, observas que la gran mayoría no tiene idea de lo que es o en qué consiste una práctica de desarrollo espiritual. Adicionalmente, la rigurosidad en su práctica es inexistente. La práctica es lo que otorga el beneficio permanente. Sin práctica no hay beneficio del cual hablar. Un burro, caminando alrededor de una muela de molino, recorrió 100 millas caminando. No obstante, cuando le soltaron y se creyó libre luego de mucho haber caminado, se encontró en el mismo lugar. Hay seres humanos que caminan mucho pero no avanzan, y cuando la noche cae, no ven ni oscuridad ni luz. No han conocido ni la naturaleza de la creación, ni al poder divino, ni a los ángeles. En vano estos pobres trabajaron. Cuando un ciego y uno que ve están juntos en la oscuridad, ellos no difieren entre sí. No obstante, cuando la luz llegue, quien puede ver, verá la luz. En cambio, el ciego permanecerá en la oscuridad. ¿Infierno? Es llegar al final de tus días y encontrarte cara a cara con la persona que pudiste ser y en la que no te convertiste por no ser lo suficientemente fuerte para usar la luz que llevas dentro. Previamente vimos las etapas 1 y 2 del proceso purificador. Ahora finalicemos con la etapa número 3. Si aún no has visto los anteriores videos, te recomiendo revisarlos detenidamente antes de ver esta lección. Voy a iniciar explicando las razones por las cuales dejamos la meditación intensiva hasta el final del proceso y no la aplicamos desde el inicio. En la primera etapa les comenté que luego les iba a explicar, así que aquí está. Comenzamos. Vibración partida. Palabras del Maestro Jesús. Cada vez que experimentan destellos de sentimientos discordantes, estos estallan a través de su cuerpo emocional, desestabilizando todos sus electrones. ¿Qué pasa entonces? Pues que después que estos pequeños electrones se recuperan de su estremecimiento, están vibrando a un ritmo partido, y cualquier partícula similar de los ámbitos psíquico y astral que estén a su alrededor vibrando a la misma intensidad, se conectan con ellos, y se convierte en una parte de la sustancia de su propio cuerpo emocional. Mientras tanto, mediante la proximidad natural del cuerpo mental y emocional, los electrones del cuerpo mental también son puestos en movimiento,
y tienen entonces un conjunto de vibración discordante. Cuando el cuerpo mental está inarmonioso, se sintoniza con pensamientos discordantes. Esto estremece las memorias etéricas. Alguien te hizo algo hace 20 años y el cuerpo etérico comienza a moverse. Bueno, mis amados, me alegro de que puedan reír, pero esto es lo que le ocurre al estudiante promedio en un periodo de 24 horas, no una vez, sino más. Luego, todos estos cuerpos discordantes reaccionan sobre la carne y tienen ustedes indigestión, jaqueca o alguna otra aflicción física. El cuerpo de carne quedará postrado. Luego, para sanar, deberán comenzar de nuevo recreando una armonía entre los miembros de su casa. Comenzar donde te encuentras. Cuando una persona, consciente o inconscientemente, compromete sus energías con bajas vibraciones, sus electrones vibran de manera partida, en dualidad. Cuando la persona se mantiene en este estado durante un periodo prolongado, inevitablemente entra en contacto con las energías del plano psíquico y astral. A medida que pasa el tiempo y se va formando un hábito autodestructivo, su esencia magnética se va tiñendo por la oscuridad de dicho plano, ocultando la luz que lleva dentro y entorpeciendo su vida de diferentes maneras. En la mayoría de los casos suele ser un poquito complejo que el individuo se limpie rápidamente de esa oscuridad, especialmente si la ha mantenido por varios años o varias vidas. No obstante, no es imposible, pues para eso estamos aquí, para purificarnos. Pero como todo en la vida, el proceso purificador también tiene su ciencia, su método, sus prácticas y su paso a paso. Se preguntarán, ¿por qué si la herramienta más poderosa para magnetizar luz es la meditación, no la usamos desde el principio? Cada ser humano que pone sus pies sobre el sendero espiritual debe comenzar justamente donde él está, no donde a él le gustaría estar. Es una ilusión pensar que se puede empezar a abordar prácticas avanzadas sin haber pasado antes por iniciaciones previas. Ciertamente, cuando el conocimiento se presenta es porque el alma debe tener el nivel suficiente como para abordar determinado aspecto del sendero. A pesar de ello, debido a los velos de la incomprensión con que nacemos y que creamos diariamente con nuestro uso energético, retrocedemos en el uso de ese conocimiento que ya deberíamos estar preparados para aplicar, por lo cual es necesario empezar desde un punto anterior que nos permita desarrollarnos de manera ordenada y progresiva, tal como dice el mensaje del Maestro Jesús que les leí al principio. Una persona que ha retrocedido y tiene intención de empezar desde un punto más adelantado, sin saber exactamente qué está haciendo, es como aquella persona que sueña con ser alpinista, pero en lugar de inscribirse en una academia y pagar por un instructor que le vaya mostrando los diferentes gajes del oficio que se requieren para no sufrir una caída estrepitosa, se encamina hacia su aventura iniciando el recorrido a media montaña, creyendo que por arte de magia no sufrirá algún accidente, alegando que conoce lo suficiente. La persona imprudente no habrá aprendido a subir su primer tramo, ni tendrá la destreza para subir el segundo, sencillamente porque decidió iniciar virtualmente desde un punto que no conoce, desde un punto que no está preparada para manejar. Es probable que tras reunir una gran fortaleza, logre avanzar algunos metros sintiéndose dueña de su propia ilusión, pero no pasará mucho hasta que la falta de experiencia y el miedo dobleguen su cuerpo, su mente, sus emociones y caiga estrepitosamente. Lo mismo ocurre puntualmente con quien consume alcohol de manera recurrente, pero al mismo tiempo intenta purificarse de esa misma condición.
Lo mismo ocurre con el que guarda un enorme rencor hacia otro, pero al mismo tiempo medita por la unión y la fraternidad. Lo mismo ocurre con el que tiene un deseo sexual desbordado, derrochando su energía constantemente, y al mismo tiempo comete la fatalidad de jugar con la energía de su columna, creyendo que podrá dominar un poder superior sin haber dominado siquiera la sustancia de sus emociones. Creer que se puede alcanzar alturas superiores y dominio sobre su conciencia mientras al mismo tiempo se vive en un constante descontrol emocional es una mera ilusión. No se puede servir a dos señores. El que se quiere purificar debe vivir la totalidad de su tiempo en autocontrol. Pero si el que se quiere purificar vive en luz y oscuridad, pues la oscuridad y la luz serán las que predominen al final. Si tienen un campo de flores y maleza y riegan ambas con agua y les ofrecen la luz del sol, al final tendrán flores y maleza, y todos sabemos que las malezas crecen hasta ocultar la belleza de las flores. El proceso empieza de manera lenta y progresiva porque fue diseñado especialmente para que primero se marchiten las malezas, permitiendo que el agua y el sol hagan prosperar únicamente las flores. ¿Qué sucede cuando se inicia desde un punto más adelantado? Existe un posible escenario en el que una persona iniciará directamente con la rigurosidad de la tercera etapa, y he querido explicar este escenario porque sé, por experiencia, que cuando uno ya posee el conocimiento y cae, generalmente quiere empezar de manera instintiva, virtualmente, desde un punto más adelantado. Una vez que se hayan experimentado los grandes beneficios de la tercera etapa, es muy probable que muchos quieran iniciar desde este punto. Esta información te va a ser de mucha ayuda por si luego de algunas décadas, Dios no lo quiera, caes de nuevo. Así podrás tener en cuenta estas recomendaciones y te sentirás más tranquilo a la hora de elegir por dónde empezar. No obstante, se recomienda siempre empezar por el principio. Si se decide hacer el proceso obviando las dos primeras etapas y se inicia directamente con la tercera, es bueno tener presente que se estarán enfrentando de lleno con la oscuridad que sea que hayan construido y mantenido a lo largo de los meses y años. Sin duda alguna, si trabajan con empeño implacable, sin desviar la atención ni un solo grado, llegarán a su objetivo de liberación. La dificultad que se presenta cuando se hace de esta forma es que al enfrentarse directamente con su propia oscuridad, lo más seguro para una persona que no tiene idea del mundo astral es que va a terminar agobiada al sentir la gran fuerza autodestructiva que produce este plano, o en caso de ser sensitiva y un poco clarividente, va a salir despavorida al ver algunas entidades oscuras cara a cara, magnificándose en ella la presión emocional que la va a doblegar e incitar constantemente a permanecer en la condición que sea que la haya llevado al estado en el que se encuentra. Por ejemplo, rencor, tristeza, lujuria, odio, miedo, etc. A medida que transcurren las semanas, va identificando el camino y las diferentes opciones. Se va volviendo diestro y sabe qué obstáculos debe omitir. Eventualmente, si se sigue entrenando, podrá despejar su camino mediante una aplicación tenaz de los ejercicios. Pero para una persona poco capacitada, tremendamente sugestionada y llena de temor, el hecho de siquiera sentir o presentir esta clase de molestias la saca del camino de purificación al instante. Personalmente, no he temido a las formas de estos planos. Gracias a ello he podido estudiarlos de cerca y ver cómo se mueven y cómo operan algunas entidades.
Por supuesto, no todas las personas cuentan con la misma visión o determinación, y al no encontrarse en un lugar cómodo y que puedan comprender, sienten miedo, lo cual es totalmente normal, especialmente en esta época de gran revuelo desinformativo, en el que se emplea el miedo como método de control y entretenimiento para distraer a los más incautos, a los emocionalmente más manipulables, sembrándoles ideas semilla autodestructivas. Por otra parte, no dudo que haya muchos osados e imprudentes que, encontrándose en un estado de malestar y queriendo purificarse rápidamente, emprendan jornadas intensivas de meditación y elijan sumergirse en sus propias tinieblas, empujando su conciencia cada vez más y más hacia ese objetivo que anhelan. Esto les podrá parecer de gran valentía, pero deben saber que elegir esta opción, si carecen del valor suficiente, hará que su conciencia se entremezcle rápidamente con la variedad de distractores que se hallan en estos planos. En un siguiente video hablaremos de estos casos a profundidad. Todos nosotros, sin excepción, para poder avanzar sin esta clase de tropiezos, debemos empezar justamente desde el punto en el cual nos encontramos. Para pasar del punto B al C, primero debimos haber recorrido del punto A al B. Hay que dejar a un lado la impaciencia y emprender de manera consciente y progresiva. No importa si vemos que otro va un poco más adelantado en conocimiento y práctica. Muy bien por él o ella. Le mandamos un abrazo y le ponemos una estrellita de felicitaciones. Ahora nosotros debemos empezar desde el punto en el que estamos. ¿Y cómo se hace eso? Proceso purificador, etapas 1, 2 y 3. La etapa 1 está en el punto entre no hacer nada y hacer algo. Esa, sin duda, es la etapa en que las entidades muestran su mayor desesperación y terminan por alejarse si se mantiene la vigilancia. La segunda es protección pura. Habiendo purificado el canal, la contemplación no debe hacerse esperar. Querer purificarse sin meditar es imposible. Una vez que el canal ha sido purificado, la comunión con el Ser Divino debe ser inmediata y constante. Si se cayó profundamente y el nivel de oscuridad es considerable, no es recomendable empezar, por ejemplo, abriendo el tercer ojo. Toda práctica avanzada abre más el canal, y cuando se ha sostenido energía oscura por mucho tiempo y se abre el canal, lo que se va a verter a través de él es la energía que se encuentra más cerca. En consecuencia, el individuo observará cierto progreso en su aplicación intermitente y sin vigilancia, pero pasado algún tiempo, al no haber dominado su vehículo emocional, en momentos de descontrol, le arrebatará en minutos lo que pudo haber acumulado en semanas o meses. Por eso vayan con paciencia, tranquilos. Todo se va desenvolviendo poco a poco, de manera tranquila. Si ustedes se observan, analizan sus circunstancias, sus capacidades actuales, sus fortalezas, debilidades y las oportunidades que se les presentan, podrán abordar el camino desde donde se encuentran. Cuando una persona tiene un estrecho lazo con deseos inferiores y emprende un proceso purificador intermitente y sin vigilancia, es probable que al poco tiempo salga expulsada de los ámbitos superiores y sea degradada a esferas inferiores correspondientes a su vibración interna, ya que por principio de vibración, la conciencia de cada persona ocupa el lugar que le corresponde. Por eso se recomienda enfáticamente mantener la vigilancia en todo momento. A medida que hicimos las etapas 1 y 2, fuimos empujando nuestra conciencia cada vez más y más arriba, razón por la cual en este punto ya no hay rastro de entidad alguna.
Sugestión interna y externa, la causa de atraer entidades oscuras. ¿Cuál es la causa o el origen que propició la adherencia de entidades o de la sugestión que hace pensar que se las tiene? Le he dedicado toda una lección a esta causa, sin embargo, recordémosla brevemente. La causa se conforma de dos aspectos. En primer lugar, tenemos los hechizos. Los hechizos son sentimientos autofrustrantes que tuvieron su origen en el cuerpo emocional o cuerpo de deseos. Odio, lujuria, ira, pereza, orgullo, resentimiento, insolencia, desaliento, desánimo, arrogancia, prepotencia e impotencia. En segundo lugar tenemos las ilusiones. Las ilusiones tienen su origen en el cuerpo mental inferior. Son pensamientos negativos, imágenes de disociación, ideas de derrota, orgullo intelectual, vanagloria, dudas, prejuicios, sistemas de creencias y paradigmas. En el momento en que se unen los hechizos a las ilusiones, se crean las cristalizaciones que se ubican en las profundidades de las esferas mentales y de la conciencia. Estas cristalizaciones actúan a manera de programación y se establecen en el ser actuando de manera automática, sin que la persona sepa que las tiene, definiendo su personalidad. Cuando el individuo con cristalizaciones, o sea, todos nosotros, se adentra en el mundo espiritual y siente que llegó a cierto logro, de pronto actúa sobre él alguna experiencia, un encuentro, un choque emocional, y de pronto las cristalizaciones hacen su trabajo. Estas cristalizaciones son como puntos en el tiempo y el espacio, en los cuales pusimos un anclaje a manera de resorte y seguimos caminando sin prestar atención a esa creación. Cuando tenemos varias cristalizaciones y nuestro mal uso energético entra en disonancia con nuestro propósito de vida, se produce un rompimiento. Rompimiento que muchas veces es rematado por entidades oscuras, quienes en su deleite, al ver que una persona está lejos de su presencia divina, se acercan a él y con un simple movimiento de dedos lo devuelven al punto que creyó superado. Así, arrebatándole aquello que estaba persiguiendo de manera egoísta, dejándolo sin el pan y sin la mermelada, encauzándolo en un camino en el que no logra ver ni oscuridad ni luz. El trabajo de las entidades, entonces, es cumplido a satisfacción. El 85% es creación humana, cristalizaciones, y el 15% es influencia de entidades, incluso menos. Recordemos que ellas son apenas el efecto de una causa. Ellas llegan justo cuando ven la oportunidad de operar y acompañan durante todo ese proceso mientras la persona se sumerge voluntariamente en la oscuridad que ha creado, hasta que rotundamente decida purificarse. El primer paso para liberarse de las cristalizaciones es reconocer la existencia de la limitación y encontrar la causa que la produce. Porque cuando no se la reconoce, lo peor que le puede pasar al ignorante es no darse cuenta que lo es. Entonces, con humildad, se debe aceptar y reconocer, dejar a un lado el juicio y el victimismo y aceptarlo. Ojo a esto, casi siempre, las personas que viven en oscuridad no pueden sentir a la entidad que las acompaña. Esto se debe a que vibran en la misma sintonía de la entidad. Van por un camino de ilusiones, de orgullos, de odios, de pasiones, de miedos, pero cuando se dan cuenta y dan media vuelta para purificarse, se preocupan al ver que no avanzan y no comprenden por qué. En su vida se presentan constantemente personas y situaciones que le van recordando ese malestar que aún no ha sabido liberar, creyéndose víctima de los demás o achacándole su situación a la mala suerte. A medida que siga sin aceptarlo,
pruebas cada vez más duras llegarán a su vida en forma de campanazos, de advertencias, de avisos, hasta que decida purificarse. El segundo paso es eliminar el aparente mal con la plenitud del coraje espiritual, de la fe iluminada y la confianza en la fuente divina, nuestra magna presencia yo soy. Esto se logra creando formas contrarias a la limitación, reemplazando memorias autodestructivas por memorias de liberación espiritual. Ojo, no memorias nacidas a raíz de la voluntariedad emocional, sino a raíz del uso consciente de la presencia yo soy. Por ejemplo, es un error creer que se puede reemplazar sentimientos de tristeza con momentos de risa o sentimientos de odio con momentos de diversión, puesto que en ambos casos lo que está dominando es el cuerpo emocional. Al final esta persona habrá sumado momentos de tristeza más risa y momentos de odio más diversión. Ay, pero cuando le llegue la prueba, el momento de la verdad, ahí se dará cuenta que la risa y la diversión de nada le servirán, puesto que el sentimiento se inclinará hacia las memorias que están asentadas en su ser, las de tristeza y odio, las cristalizadas. Para reemplazar sentimientos de tristeza, se debe entrar en profunda conexión con la magna presencia yo soy, quien todo lo sana. Una emoción negativa no sana con una emoción positiva. La emoción negativa sana total y únicamente con la presencia divina, con la presencia yo soy. Quienes caen en la ilusión de creerse fuertes y llenos de luz y amor solo por manifestar sus sentimientos de manera altiva y expresiva, se doblegarán fácilmente cuando la verdadera prueba que requiere de amor y comprensión se les presente. Como son expertos en dejar que su cuerpo emocional tome el control, cuando no puedan controlar una situación, la dejarán a cargo del mismo cuerpo emocional, que se expresará en forma de ira, odio, rechazo, rencor y el peor de todos, miedo. Una persona con la aparente incapacidad para estar en paz es una bomba de tiempo y cuando estalle se dirigirá inmediatamente hacia un sendero de miedo y autodestrucción que no solo la afectará personalmente, sino que afectará también a quienes estén cerca de su explosión. Recordemos el mensaje de Madre María. Con toda la comprensión que puedan tener, consigan paz. No un sentimiento superficial de energía controlada por su voluntad, sino un sentimiento interno de una paz profunda y permanente que no puede ser perturbada. Algún día la necesitarán. La tercera etapa sirve maravillosamente para erradicar la causa, la cristalización y retornar con firmeza a la realidad de que todo esto es una apariencia, un tránsito pasajero, la realidad de que a la oscuridad no se le puede hacer frente porque no existe. Aunque las fuerzas alternas operen de manera siniestra y nosotros nos opongamos eventualmente a vivir en paz, no hay poder que pueda oponerse a la presencia de Dios que llevamos dentro y que somos en esencia y supraconciencia. La realidad de que esta materia se disolverá y que nuestro espíritu, peregrino de muchas eras, ascenderá al gran corazón de Dios, a la fuente divina de donde salimos, mientras todo lo demás se disuelve en insignificancia. En la tercera etapa, llegamos al origen. A medida que fuimos rompiendo las cristalizaciones y nos limpiamos de hechizos e ilusiones,
Poco a poco vamos descubriendo el origen del malestar, que es la memoria de dolor que se encontraba oculta debajo de todo ese ruido mental y emocional. Cuando la persona llega a este punto, al encontrarse con esa esencia dolorosa, pura y dura, suele desistir y se aparta. Ya recorrió lo más y se aleja faltándole lo menos. Esto es muy comprensible cuando no se tiene el conocimiento, ya que la mente, en su incomprensión, piensa que algo debe andar mal. Pero permíteme darte una buena noticia. Llegaste al punto crítico, al núcleo, y ¿sabes qué es lo que debes hacer en ese momento en lugar de rendirte? Debes pararte con más firmeza que nunca antes. Debes utilizar todas las herramientas que tengas a la mano y aplicarlas con el mayor grado de precisión posible. Llegamos al momento clave, al momento que precisamente estamos buscando desde el inicio de este proceso. Ya tienes la llave, encontraste la puerta. No te vayas a rendir cuando estés a punto de cruzarla. En este momento ya no hay ni entidades ni sugestiones externas. El único enemigo en este punto eres tú mismo, tú misma. Bueno, siempre lo fuiste, solo que hasta ahora lograste despejar el camino de obstáculos para hacerte frente. Te mantuve al margen sin saberlo, intentando que no interfirieras en mi vida. Pero cuando te saliste de control y quise contenerte, ya no pude hacerlo. Por eso ahora te recibo. Ven, ya no tengas miedo. ¿Me recibes? No lo entiendes. No somos enemigos. No pude haberlo hecho sin ti. Gracias. Te libero. Te recibo. Te amo. Si algún día tienen alguna cuestión interna por resolver distinta a entidades, pueden hacer esta tercera etapa y van a resolverla. Ahora estamos en la capacidad de llevar a cabo una práctica avanzada de meditación. Ustedes mismos pueden comprobar sus infalibles resultados. En esta tercera etapa, veremos la verdadera técnica de liberación. Pero no liberación de entidades, porque en este punto ya no cabe hablar de entidades, sino liberación de la causa, de la memoria. En una siguiente lección veremos que hay distintos tipos de entidades oscuras, unas con mayor o menor influencia, pero no importa de qué clase sean. En este punto es imposible que las tengan. Las de menor influencia debieron haberse ido en el primer mes de la primera etapa, y las de mayor influencia posiblemente hayan perdurado hasta el primer mes de la segunda etapa, pero de ahí no pasan. Es matemáticamente imposible vivir en un estado de continuo bienestar y que una entidad oscura pudiera vernos siquiera. No obstante, en este punto es probable que aún persistan rezagos de leves sugestiones y la energía de la causa que queremos limpiar, pero entidades ya no. Se deben estar preguntando por qué el proceso se extiende hasta después de que se han marchado las entidades. Te explico. Fundamentalmente porque, en teoría, la causa aún no se ha purificado. Por eso, eventualmente regresan. Adicionalmente, el beneficio del proceso es paulatino y exponencial.
El momentum expandido es el que las repele definitivamente. Y generar momentum no es cosa de unos días y de ejercicios intermitentes. Es cuestión de tenacidad, disciplina y contundencia. Esto se logra aproximadamente en los 4 primeros meses. De ahí en adelante es purificación de la causa. Si hiciste todo de manera impecable, tú mismo debes poder dar testimonio del increíble bienestar que se siente. Llega un punto en nuestra aplicación en que ninguna fuerza oscura puede vernos, puesto que vibramos en una frecuencia más elevada. Y por la misma ley de vibración, somos ubicados en las alturas correspondientes a nuestra vibración interna. En esta tercera etapa vamos a hacer 6 aplicaciones diarias. Sí, 6. Les voy a explicar únicamente el ejercicio de un día. El resto de días pueden hacer su aplicación exactamente igual. La duración de esta etapa es de un mes. Si lo haces bien, te vas a acordar de este mes toda la vida. Les voy a explicar la dinámica y ustedes aplican conforme les sea posible, recordando que el beneficio total solo se recibe cuando se hace al pie de la letra. La técnica de 6 aplicaciones diarias sirve para evitar que el momentum siga fluctuando entre uno grande y uno pequeño. Una vez que se estabilice, suele durar varios años. Es probable que, si hasta ahora han hecho bien sus ejercicios, el momentum ya haya alcanzado cierto grado de estabilidad, pero vamos a cerrar con broche de oro. Proceso purificador, tercera etapa, sugerido entre una semana y un mes. Expansión definitiva del momentum, disciplina, meditación profunda, armoniosa y completa. Proceso purificador, tercera etapa, día 1. Aplicación número 1. Ejercicio antes de levantarse, de 5 a 10 minutos. Se recomienda levantarse temprano. Lo primerísimo que haremos antes de levantarnos o recién nos sentemos en la cama es decretar. Contamos con decretos listos para este fin y para cada día de la semana. Antes de que hagas, pienses o veas cualquier otra cosa, toma el libro de decretos o tu celular con las meditaciones diarias de los 7 rayos. Haciendo de cuenta que es lunes, procedemos. Puedes poner una mano en el pecho y con la otra sostener tu fuente de lectura. Con toda la concentración, se leen los decretos del día lunes. Si es martes, hacemos los del martes, y así según corresponda. Mi amado ser crístico yo soy en mí. Te amo, te adoro. Yo invoco la llama dorada del Cristo cósmico de amor e iluminación para que me envuelva hoy. Yo soy la iluminación y sabiduría de Dios, dirigiéndome en todo lo que yo haga. Yo escucho, comprendo y bendigo a toda vida que contacte en este día. Amado Kutumi, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio. Amado Arcángel Jofiel, te amo, te bendigo y agradezco tus servicios hacia mí y hacia toda la humanidad. Aplicación número 2. Luego de levantarse, de 20 a 30 minutos. Luego de habernos levantado y haber bebido agua tibia, si se quiere, procedemos con la primera meditación completa del día. En esta tercera etapa no haremos ejercicio de cubrimiento por cuestiones de tiempo, pero puedes hacerlo si lo deseas. En su lugar vamos a hacer la protección directamente en la postura de meditación, siguiendo los pasos de esta meditación guiada, la cual consta de protección, contemplación e irradiación.
¿A esta hora del día usa solo esta meditación o la que tenga una estructura igual? Si no estás seguro en qué consiste la protección dentro de la meditación, puedes ir a escuchar sus primeros 10 minutos. Aplicación número 3. Antes de almorzar, de 10 a 15 minutos. Puedes hacerla al finalizar la primera jornada de trabajo o estudio, o mientras vas en autobús, o cuando llegues a casa. Si trabajas en jornada continua, procura tomarte al menos unos 5 o 10 minutos bien aprovechados. En este canal hay meditaciones de 10 minutos. Aplicación número 4. Después de almorzar, 10 minutos. Hora sugerida, 1:30 p.m. ¿Hacemos 10 minutos de decretos? ¿O 5 minutos de decretos concentrados con profunda conexión interna? ¿Y 5 minutos de silencio? Aplicación número 5. Antes de cenar, de 30 a 50 minutos. Hora sugerida, 6 p.m. ¿Hacemos los 4 decretos del fuego violeta? Y el decreto del tubo de luz. Enseguida hacemos el ejercicio de meditación completa. Aplicación número 6. Antes de acostarse, de 5 a 10 minutos. ¿Hacemos 7 o 14 respiraciones 8x4 o 4x4? Esto es, inhalando 8 segundos, reteniendo 4, exhalando 8, reteniendo 4. Al exhalar, se pronuncia un decreto corto que quepa dentro de esos 8 segundos. Por ejemplo, yo soy la salud perfecta en cada célula de mi cuerpo. Se retiene, se inhala, se retiene y se exhala decretando: yo soy la salud perfecta en cada célula de mi cuerpo. O en lugar de las respiraciones, hacemos 10 minutos de decretos o 5 minutos de decretos concentrados con profunda conexión interna y 5 minutos de silencio. Haz tu meditación con infinita paz, en completa quietud y armonía. Procura llegar al clímax de la contemplación en cada una de tus sesiones. Que la paz infinita de tu presencia superior sea tu guía, tu meta y tu estado natural en todo momento. Si sumamos el tiempo de aplicación, tendríamos un total de 120 minutos al día, lo que equivale a 2 horas. Y con ese poquito es posible alcanzar una gran liberación cuyo momentum perdura por varios años. Se debe seguir la misma dinámica por un mes, recordando mantener la vigilancia en todo momento. Al menor atisbo de malestar, se debe poner una muralla de luz mentalmente y repeler con decretos concentrados. Pueden utilizar los que les ofrezcan mejores resultados. Al cabo de ese tiempo, estarás vibrando tan alto que te resultará difícil recordar cómo estabas antes. Sentirás un profundo anhelo de verter esa luz sobre otros. Literalmente, se siente el campo de fuerza que se formó debido al momentum expandido.
En este punto, el momentum generalmente alcanza como mínimo los 10 metros de diámetro y se sostiene allí durante todo el día, incluso en los momentos en que no se hace meditación. Sentirás una paz imperturbable que se expande hacia los demás. Florecerás, brillarás. Ten cuidado donde pones tu atención, porque tu capacidad de recordación se volverá increíblemente amplia. Si lo deseas, ten a la mano algo para escribir y luego de alguna meditación, escribe las ideas que vinieron a ti durante el ejercicio, las palabras, las formas, la luz. Por ejemplo, en la meditación de este día a las 6 de la tarde, mi conciencia quiso dirigirse hacia el centro del sol para recibir su luz, y me inspiró a decir: yo soy el sol de la unidad. Nada está separado de mí. Vibro al unísono en diferentes frecuencias, en diferentes planos de existencia. Habito en cada lugar, en cada momento. Yo soy unidad. Yo soy el sol de la unidad. Nada está separado de mí. Vibro al unísono en diferentes frecuencias, en diferentes planos de existencia. Habito en cada lugar, en cada momento. Yo soy unidad. Puedes escribirlo y leerlo. Usa la meditación con los 7 rayos completa. Te puede servir de guía para hacer tus propias meditaciones. Cuando estés en la etapa de irradiación, puedes ayudar enviando luz violeta de liberación hacia todas aquellas almas rezagadas, encarnadas y desencarnadas, pidiendo por aquellos que se encuentran en letargo, que no ven ni oscuridad ni luz, por aquellos que se creen malos, que se sienten perseguidos e incomprendidos, por aquellos que te manifestaron su malestar para que también puedan sanarse. Para quienes nunca han hecho meditación, si se propusieran practicar esta ciencia maravillosa, tal como se ha explicado, sin importar las circunstancias y permaneciendo firmes, al final del proceso verían tal transformación interna, tal cambio en su vibración, que nunca más querrán dejar de hacerla. Es el método para adelantar, para trascender, para liberar. En este punto, no es extraño que quienes hayan tenido inconvenientes con entidades o haya sido simple sugestión y falta de autocontrol, luego de su proceso de pronto brillen mucho más que los practicantes en general. Esto se debe fundamentalmente a 2 razones. La primera es porque llevaron a cabo un trabajo de manera comprometida y firme, cosa que muchos estudiantes en el mundo no hacen de manera constante. Y la segunda es porque, como vimos en una de las primeras partes de esta lección, las entidades suelen fijarse en seres de gran capacidad interna, en quienes tienen un enorme potencial para llevar a cabo tareas de gran valor. Luego, cuando una de estas personas se libera, la luz que destella es simplemente gigantesca. Solicita la guía de tu ser superior, sabiendo que la voz de la presencia divina solo se escucha cuando los pensamientos y sentimientos han sido aquietados el tiempo suficiente como para que la energía de Dios pueda manifestarse. Una vida llena de la presencia de Dios y la práctica disciplinada de su rectitud en todos los aspectos nos otorgarán tal armonía y paz sostenida que podría romperse el sello que contiene la oscuridad del bajo astral, verterse sobre nosotros
y no corromper ni alterar ni uno solo de nuestros átomos. La guerra entre el bien y el mal es solo aparente. El mal no puede contra el bien. Esa idea surge de la ignorancia y el poder que le hemos dado al mal para gobernar nuestras vidas a través del miedo. Pero no existe fuerza capaz que pueda hacerle frente a la presencia de Dios. La oscuridad solo es ausencia de luz. Allí donde está tu atención, allí estás tú. Yo soy el bien. El mal no existe. Yo soy la única presencia que actúa. Yo soy la resurrección y la vida de la perfección. El momentum se expande de manera activa, ensanchándose aún más durante la absorción de luz y llegando a la plenitud al finalizar cada sesión. Fortalece el tubo de luz, fulmina e ilumina todo a su paso. La luz ilumina la mente, el cerebro y los sentimientos. La paz se vuelve el estado natural del ser. Un día de práctica se sentirá como una semana, y una semana como varios meses. Verán, la cuestión del proceso purificador no son las entidades como tal, sino la liberación de la causa en nosotros que atrae a esas entidades. Una pequeña nota para quienes, en determinado momento y por diferentes temores, se hayan alejado de este sendero y se hayan apegado a la religión ortodoxa. Una de las grandes falencias de los rituales religiosos es la falta de la segunda y tercera etapa, en la que se entra a contemplar de manera activa. En una misa, por ejemplo, el tiempo que se dedica a la instrucción abarca la mayor parte del ritual, y el tiempo dedicado a la comunión con la presencia superior y con el Espíritu Santo es demasiado breve. Por eso, en caso de entidades, estas dos últimas etapas deben llevarse a cabo no solo para su liberación definitiva, sino para que no vuelvan a ser atacados. Si una persona solo lleva a cabo la primera etapa, encontrará que al poco tiempo la energía que en un momento aumentó, de pronto disminuye. Pero al llevar a cabo la segunda y la tercera etapa, es posible anclarse en un punto más adelantado del camino. Así como antes nos anclamos a cristalizaciones pasadas, nos podemos anclar a puntos futuros que nos salvan en caso de ser necesario. Energía desbordante. Debido a que la meditación descarga energía de altísima vibración, esta pasa de iluminar el vehículo receptor a desbordarse y querer salir para dirigirse hacia un bien mayor. Si sigues los pasos tal cual, te darás cuenta de ello. Por eso, luego de terminado el proceso, algunos días será conveniente alternar la meditación con decretos o contemplación breve. Notarás que, con tan solo aquietarte 10 minutos, es como si hubieras meditado todo el día. El proceso de purificación para este objetivo finaliza allí, pero no significa que su aplicación deba detenerse de manera súbita. Gabriel, entonces, ¿cuánto tiempo más debo seguir aplicando? Te respondo con otra pregunta. ¿Por cuánto tiempo más quieres estar bien? Escalamos una gran montaña, pero hay muchas más esperándonos. Si lo hiciste bien, es muy poco probable que quieras detenerte. En esta instancia, el bienestar empieza a volverse adictivo. Una vez que el momentum se ha expandido tantísimo, es difícil que quieras volver a estar como antes, si es que de casualidad te acuerdas cómo estabas antes. Luego de finalizar este mes, puedes reducir tu aplicación paulatinamente a 2 o 3 meditaciones al día, una en la mañana y otra en la noche. Procura ir disminuyendo la intensidad poco a poco, hasta que alcances el equilibrio deseado en tu día a día. Esa reducción paulatina puedes comenzarla en la última semana de este mes.
Escribe en los comentarios: yo soy la resurrección y la vida de la perfección. Yo soy la ascensión en la luz. Te invito a suscribirte y compartir este video activamente para que muchas más personas puedan purificarse. Te invito a seguir viendo las siguientes partes de esta lección. Aún quedan pendientes algunos aspectos muy importantes. Te amo profundamente y te deseo muchos éxitos en esta última etapa. Que el amor de Dios esté siempre contigo.